Hay un peso que cargamos en silencio. No se mide en kilos. No aparece ninguna radiografía, pero a veces dobla la espalda más que cualquier carga física. Ese peso tiene un nombre. Sentimiento de culpa. Quizá te ha pasado. Dijiste algo que no debiste decir. Llegaste a tiempo. O tal vez no. Tomaste una decisión que sin quererlo dolió a alguien que querías proteger. Y desde entonces hay una voz que no te deja del todo en paz. Una voz que repite: debiste haber hecho algo distinto. No mereces sentirte bien hasta reparar lo que prometiste o rompiste. Si fueras mejor persona, esto no habría pasado. Y es que a veces esa voz aparece por algo enorme. Otras veces, y esto es lo que más me interesa que miremos hoy, aparece por algo pequeñísimo. Llegar 10 minutos tarde, decir que no cuando alguien esperaba un sí, descansar en lugar de seguir produciendo, poner un límite con alguien que amas, y aún así, el cuerpo reacciona como si hubiéramos cometido una falta grave. El pecho se aprieta. La mente entra en bucle. Y empezamos a buscar maneras de recompensar. Muchas veces ni siquiera necesitamos una reparación. Hoy quiero que nos sentemos un momento con esa voz. No para silenciarla de golpe ni para darle siempre la razón, sino para entenderla de verdad. ¿De dónde nace? ¿Qué función cumplió alguna vez en nuestra vida? ¿Cuándo nos ayuda a crecer? ¿Y cuándo se convierte en una condena que nosotros mismos seguimos alimentando? Porque la culpa, bien entendida, puede ser una burbuja, pero mal gestionada puede convertirse en un carcelero que vive dentro de nosotros y que paradójicamente nosotros mismos alimentamos cada noche antes de dormir. Bienvenidos una vez más al diario de Lights Up. Empecemos por lo más sencillo, aunque no por esto menos importante. ¿Qué es exactamente lo que llamamos culpa? La culpa es una emoción que aparece cuando creemos haber hecho algo en contra de una norma, ya sea una norma moral propia o una norma social que hemos hecho nuestra. Funciona casi como una alarma interna. Nos avisa de que nuestras acciones pueden haber lastimado a alguien o de que nos hemos alejado de lo que consideramos correcto. A diferencia de emociones más primarias como el miedo o la sorpresa, la culpa necesita algo más sofisticada para existir. Necesita conciencia. Necesita que tengamos una idea de quiénes queremos ser, de qué valores nos representan y la capacidad de mirarnos a nosotros mismos desde fuera como si fuéramos testigos de nuestros propios actos. Y aquí está lo primero que quiero que te lleves de este episodio, pues la culpa en su versión sana no es tu enemiga, es la emoción que te impulsa a reparar el error, el pedir perdón cuando hace falta, a cuidar un vínculo con quien amas. Sin ningún rastro de culpa, probablemente seríamos personas mucho menos empáticas y seríamos mucho menos capaces de mirar el impacto que tenemos en los demás. El problema no es sentir la culpa. El problema es cuando esa culpa deja de ser una señal puntual y se convierte en un estado permanente. Cuando ya no te dice, repara esto, pues más sigue adelante. Sino que te dice, ¿sabes qué? No mereces estar en paz. Ahí la emoción que nació para ayudarte a cuidar tus relaciones se convierte en una forma silenciosa de autocastigo. Es importante también distinguir la culpa de la otra emoción, con la que suele confundirse, con la vergüenza. Aunque conviven con frecuencia, no son lo mismo, pues la culpa se enfoca en el acto, hice algo que dañó a alguien, mientras que la vergüenza se enfoca en la identidad. Soy mala persona por haber hecho esto. Esta diferencia, aunque parezca bastante sutil, cambia por completo el camino de la salida.
La culpa, al estar centrada en la acción concreta, abre la puerta de la reparación. Puedo disculparme, puedo corregir, puedo aprender. Pero en cambio la vergüenza, al instalarse en quien creemos ser, tiende a paralizar. Es mucho más fácil repararse a uno mismo que reparar a un acto puntual. Por eso, cuando sientas culpa, una pregunta útil es: ¿estoy evaluando algo que hice o estoy juzgando quién soy como persona? Creedme cuando os digo que la respuesta suele marcar la diferencia entre la culpa que te impulsa a crecer y la vergüenza que te deja inmóvil. Algo que pocas veces nos enseñan sobre la culpa es que no es una emoción universal, es un contenido, quiero decir, aunque sí sea su mecanismo. La psicóloga Carol Izard, una de las investigadoras más importantes en el estudio de las emociones, señalaba que la culpa aparece evolutivamente más tarde que otras emociones básicas, precisamente porque su función es frenar los actos que consideramos inmorales. Pero, ¿quién decide qué es inmoral? Y es que es ahí donde entra la cultura. Lo que en una familia, por ejemplo, de religión o de un país se considera una falta grave, en el otro contexto puede ser perfectamente aceptado. Y esto tiene una consecuencia enorme en la vida emocional. Gran parte de la culpa que sientes no nació contigo, pues la aprendiste y te la enseñó tanto tu entorno, la cultura, tu familia, incluso las generaciones anteriores a ti. Pero ojo, esto no significa que toda la culpa sea ilegítima o que debemos descartarla sin pensar. Significa, eso sí, que vale la pena preguntarte: pues esta culpa que siento ahora mismo, ¿es realmente mía? ¿Nace de mis propios valores, de lo que yo, con conciencia, considero correcto? ¿O es una de esas culpas heredadas, aprendidas, que cargo solo porque alguien en algún momento me enseñó que debía sentirla? Estas preguntas hacen mucho. Piensa, por ejemplo, en algo tan cotidiano como descansar. En algunos entornos familiares, para descansar, se vive con total naturalidad. En otros, especialmente familias donde el sacrificio y la productividad se confundieron con el amor, descansar puede activar una culpa intensa, casi como si estuvieras robando el tiempo a alguien. Y lo mismo ocurre con poner límites, con priorizar tus propias necesidades o incluso con sentir la alegría en medio de las dificultades de otra persona cercana. Aquí tengo que decir algo muy importante. Todos y todas somos responsables de nuestra vida. Cierto es que hay situaciones como las pérdidas de personas, enfermedades, que no las hacemos nosotros. Pero si tú estás en un momento donde estás alegre, donde estás contento, donde tienes una paz interior maravillosa y te viene de repente un colega o un amigo, aquel que siempre te habla de su mala vida y está triste, bueno, pues puedes sentirte triste por él, pero nunca dejes de sentir tu alegría. Porque una cosa es lo que nos pase y otra cosa es cómo percibimos y cómo tomamos lo que nos pase. Continuemos. Ninguna de estas situaciones es objetivamente mala. Es la cultura familiar y social la que decidió, mucho antes de que tú pudieras opinar, que merecía un castigo emocional, qué merecía un castigo emocional y qué no. Esa pregunta, aunque incómoda, puede ser el inicio de mucha libertad. Ahora, en la culpa hay 3 ingredientes que la construyen. Sí, mirándolas con detalles, realmente nos damos cuenta de que la culpa no aparece de nada. Investigadoras como Maria Miceli y Cristiano Castelfranchi, del Instituto de Psicología del CNR de Roma, han estudiado durante años qué ingredientes hacen falta para que esa emoción se active. Y según sus investigaciones suelen ser 3. La primera es la evaluación del daño, pues antes de sentir culpa evaluamos si nuestras acciones o incluso si nuestra simple intención causó algún tipo de daño a otra persona. Pues no necesitamos que el daño sea enorme, basta con percibir que existió. El segundo ingrediente
es la aceptación de la responsabilidad. Aquí nos decimos, yo pude haber hecho esto o yo pude haberlo evitado. Yo tenía el poder de prevenir esto. Y ese punto es bastante clave porque muchas veces nos atribuimos una responsabilidad que, si la miramos con honestidad, no nos corresponde del todo. Por lo tanto, asumimos control sobre situaciones que en realidad dependían de muchas otras variables que no estaban ni siquiera en nuestras manos. Y el tercer ingrediente es el deterioro de la autoestima moral. Cuando sentimos que hemos violado un valor importante para nosotros, nuestra propia imagen como buena persona se tambalea y ahí es donde la culpa empieza a doler. Pero a doler de verdad, no solo por lo que hicimos, sino por lo que creemos que eso dice de quiénes somos. Por lo tanto, se puede decir que estos tres ingredientes explican por qué dos personas pueden vivir la misma situación y sentir niveles de culpa completamente diferentes. Pues no dependen solo del hecho objetivo, pero sí dependen de cuánto daño percibimos, de cuánta responsabilidad nos adjudicamos y de cuánto golpea ese hecho a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pongamos ejemplos sencillos, para verlo con más claridad. Imagina que cancelas un plan con una amiga porque necesitabas descansar. Una persona puede pensar, seguramente lo entendiste. Seguramente que lo entiende porque todos necesitamos descansar alguna vez y sentir, como mucho, una pequeña incomodidad. Hay otras que pueden pensar diferente y decir, le he fallado, seguramente piensa que no me importa. Soy una mala amiga. Y entrar en la culpa desproporcionada. El hecho es idéntico. Lo que cambia es cuánto daño imagina cada una, cuánta responsabilidad se atribuye sobre los sentimientos ajenos y cuánto eso golpea su propia idea de ser una buena persona. Porque reconocer estos tres ingredientes por separado te permite revisarlos uno por uno en lugar de quedarte atrapado en la sensación global de soy culpable, que suele ser mucho más fácil de desarmar. ¿Cómo sanar la culpa? La culpa sana y la culpa que enferma. Quiero darte una herramienta concreta. Porque hasta ahora hemos hablado de la culpa como concepto, pero en la vida real necesitas saber una cosa. En el momento, si la culpa que sientes te está ayudando o te está dañando, hace mucho. Porque la culpa sana tiene, por ejemplo, hay una culpa que es la sana. Esta tiene tres características. Es proporcional al hecho, o sea, el malestar que sientes guarda la relación razonable con lo ocurrido. Además es temporal, porque aparece, te empuja a reparar o aprender, y luego se disuelve. Y es específica, o sea, se refiere a una acción concreta, no a tu valor general como persona. En cambio, la culpa enferma suele ser desproporcionada. Sientes un malestar enorme por algo mínimo. Además es permanente, o sea, no se va aunque vayas reparado el daño. Aunque hayas pedido perdón, aunque la otra persona ya te haya perdonado, y es generalizada, pues no se trata de lo que hice mal, sino de que soy alguien defectuoso, indigno, que no merece cosas buenas. Y eso es un gran problema, porque muchas personas viven en esa condición, en esa culpa enferma, en esa culpa en la que para ellos la vida es básicamente hostil. Si te reconoces más en la segunda descripción, quiero que sepas algo muy importante, alma de luz. Eso no es un fallo de carácter, ni una prueba de que eres un efecto o una mala persona. Es casi siempre una señal de que en algún momento de tu historia aprendiste que la única forma de mantener un vínculo con alguien, sobre todo si era importante, es estar permanentemente alerta a tus propios errores, tanto sean reales como imaginarios. Cuando la culpa nace con una traición, este tipo de culpa duele de una manera muy particular.
La que aparece después de una traición, o sea, una infidelidad, emocional o física, una promesa rota, una decisión que, sabiéndolo o no, actuó en contra de los intereses de alguien que confiaba en nosotros. Pues esta culpa suele tener un ingrediente extra, y es la conciencia clara del dolor que causamos. Porque no es una sospecha, no es una posibilidad lejana, pues al contrario es una certeza de haber lastimado a alguien que nos importaba. Y esa certeza suele desencadenar una cadena de pensamientos difíciles de detener. Repasar una y otra vez la decisión tomada, preguntándose qué hubiera pasado si se hubiera actuado distinto. Sentir que cada gesto cariñoso de la otra persona es, en realidad, un recordatorio de lo que se rompió. A esa culpa, casi siempre, se le suma otra emoción, la vergüenza. Mientras la culpa nos dice, hice algo malo, la vergüenza nos dice, soy alguien malo. Cuando ambas se combinan, especialmente si la traición aún no ha salido a la luz, puede aparecer una tensión constante, el miedo a ser descubierto, el peso de guardar un secreto o la sensación de vivir con una doble vida emocional. Ahora, ¿cómo se empieza a sanar esto? Pues hay que reconocer que desde la psicología profunda no se formula con fórmulas mágicas, porque no las hay. Pero sí hay algunos movimientos honestos. El primero es reconocer la responsabilidad sin minimizar y sin tampoco castigarse de forma desproporcionada, pues ambos extremos bloquean realmente la reparación real. En la segunda es entender qué necesidad y qué vacío, qué historia personal llevó a la decisión, no para justificarla, sino para evitar que se repita. Y el tercero, quizás el más difícil, es aceptar que el perdón propio o el ajeno no se puede imponer ni acelerar. Puede llegar, pero a su tiempo, y a veces ese tiempo no coincide con nuestra urgencia de sentirnos en paz de inmediato. Pero hay algo más que rara vez se nombra en este proceso, y es la diferencia entre pedir perdón y exigir la absolución. Porque pedir perdón es un gesto sincero hacia el otro y sin condiciones, pero exigir la absolución es, a veces sin darnos cuenta, pedirle a la persona dañada que se apresure a perdonarnos para que nuestra propia culpa deje de doler. Cuando notamos esta segunda dinámica en nosotros mismos, vale la pena hacer una pausa. La prisa por sentirnos absueltos puede convertirse, sin querer, en una nueva forma de poner nuestras necesidades por delante de la otra persona que sufrió el daño. Vamos a hablar de la culpa que se hereda. Sí, la de los hijos a los padres, la de los padres a los hijos. Sin duda este terreno donde la culpa crece con una fuerza, que es la familia, hay algo que ocurre que es muy curioso, porque la culpa viaja en ambas direcciones, tanto de hijos a padres como de padres a hijos. Si empezamos por los hijos, muchas personas adultas siguen cargando la culpa hacia sus padres por motivos vistos desde fuera que parecen casi inevitables. Unas expectativas no cumplidas, por ejemplo, el no haber seguido la carrera que los padres imaginaban, el no haber alcanzado ciertos logros, el no haber tomado decisiones de vida que se esperaban de nosotros. También aparece la culpa ligada a la independencia, pues cuando un hijo o una hija empieza a construir su propia vida, a poner distancia física y emocional, puede sentir que está abandonando a unos padres que quizás dependen de ellos más de lo saludable. Y sí, eso se le suma el rol del cuidador. La culpa se intensifica todavía más. En la vida hay quienes, viviendo lejos por una decisión de vida completamente legítima, sienten un peso enorme cada vez que piensan en un padre y en una madre que envejece sin ellos cerca. E incluso celebrar un logro propio, una mudanza, una relación nueva puede activar esa culpa. En algún momento de sus vidas se aprendió que la propia felicidad debía medirse contra la posible tristeza de sus padres. Pero hay también una culpa más silenciosa todavía, la de los hijos que sienten que han cargado. Sin pedirlo con los problemas de la familia, además, un conflicto entre padres, o un malestar económico, un ambiente emocional bastante absurdo en casa.
Aunque no exista ninguna responsabilidad real, muchos niños crecen sintiendo que su comportamiento, sus calificaciones o incluso simplemente su existencia se podría arreglar o empeorar en el clima familiar. Esa creencia aprendida en la infancia suele sobrevivir mucho tiempo en la vida adulta, disfrazada de perfeccionismo o una hiperresponsabilidad que en realidad nacieron de una culpa que nunca fue ni debió ser suya. Por otro lado, están los padres. Su culpa suele nacer en su lugar distinto, pero igual de profundo. El miedo a no haber estado a la altura del rol, a haber cometido errores que marcaron a sus hijos, a no haber podido darles todo lo que necesitaban. Esa culpa se alimenta de comparaciones constantes con otros padres, de la presión social sobre cómo debería ser una buena madre o un buen padre, y del difícil equilibrio entre las responsabilidades profesionales y familiares. Esta culpa aparece con esfuerzo en momentos de transición, por ejemplo, una separación, un cambio de ciudad, la vuelta al trabajo después de la maternidad. Lo que está claro es que en todos esos casos, tanto el padre como la madre se enfrentan a la sensación de estar eligiendo algo para sí mismo, en un terreno donde la cultura insiste en que cualquier necesidad propia debe de quedarse en el último lugar. Hay un dato que vale mucho la pena compartir aquí en este episodio, y es que un estudio reciente encontró que después de mentir u ocultar información, una de las razones más frecuentes para sentir culpabilidad en la vida familiar era sencillamente no pasar suficientemente tiempo con los miembros de la familia. No grandes tradiciones, no errores dramáticos ni tiempo, sino la sensación de no estar lo bastante presentes. Y es que hoy en día hay algo muy revelador. Muchas familias ahora han pasado de dejar de hacer los juegos de mesa por el móvil. La tecnología ha hecho mucha mella en que muchas familias se separen, en que ya no se coman juntos, en que ya no tengan esas charlas, en que simplemente estén mirando las pantallas y deslizando con sus dedos. Señales de que tu culpa se volvió crónica. Quiero darte unas señales antes de que nos vayamos, porque estas te pueden ayudar, créeme. Una de ellas es la rumiación, o sea, repasar bien otra vez una situación pasada, sin que ese repaso lleve a ninguna acción nueva, solo malestar, o la dificultad de percibir cosas buenas, regalos cumplidos, momentos de descanso sin sentir que debes hacer algo a cambio, o que no los mereces del todo. Otra señal muy frecuente son las disculpas constantes. Esto se hace caso automático, por cosas que no requieren disculpa, por ocupar espacio, por tener una opinión distinta o simplemente por necesitar ayuda. Y la más especialmente común en las personas muy responsables, la sensación de que si algo sale mal en su entorno, de alguna manera debe de haber sido por algo que hicieron o que dejaron de hacer, aunque la lógica diga lo contrario. Si te reconoces en alguna o varias de estas señales, no se trata de un defecto de personalidad. Se trata casi siempre de una estrategia que en algún momento de tu vida tuvo sentido y te ayudó incluso a sobrevivir emocionalmente en ese entorno determinado, pero que hoy te está costando mucho más de lo que te protege. Si hay algo que quiero que te lleves de este episodio, es que no toda la culpa que sientes te pertenece por completo. Parte de ello nació de ti, de tus valores, de tu deseo genuino de no dañar a las que amas. De tu deseo genuino de no dañar a quien amas. Pero por otra parte fue moldeada, tanto por tu cultura, por tu familia, por las expectativas que ni siquiera elegiste y sin embargo llevas cargándolo como si fueran completamente tuyas. El primer paso para soltar ese peso extra no es dejar de sentir culpa de golpe, porque eso sería casi imposible y además es totalmente innecesario. El primer paso es empezar a hacerte preguntas honestas. ¿Qué daño causé realmente y qué parte de ese daño está inflando con mi propia exigencia? ¿Cuánta responsabilidad me corresponde a mí? ¿Y cuánta pertenece a la situación, por ejemplo, como a otras personas o al simple hecho de ser humanos e imperfectos? ¿Esa culpa me ha ayudado a repararme, a crecer, o solo me está manteniendo atrapado en un bucle de autocastigo que no beneficia a nadie,
ni siquiera la persona que creo que he dañado. Porque la culpa sana no separa. La culpa que se queda contigo durante años, sin movimiento, sin reparación, es posible. Deja de cumplir su función original. Y ahí es donde seguir cargándola es un silencio. Y es una frustración. Y ahí es donde merece la pena pedir un acompañamiento. Si quieres empezar ahora mismo, te propongo un pequeño ejercicio. Piensa en una culpa en concreta, que llevas años cargando, y respóndete con honestidad, sin prisa. Estas 3 preguntas. ¿Qué daño causé más allá de lo que mi mente exagera? ¿Qué parte de la responsabilidad es mía y parte pertenece a la situación, las personas o circunstancias que no lo controlaban? Y si ya hice todo lo que estaba en mis manos para reparar, ¿qué necesito para permitirme por fin dejarlo descansar? No busques una respuesta perfecta, busca una respuesta honesta. Esta está dentro de ti y va a empezar a aliviar tu peso. Créeme, me lo puedes escribir en la caja de comentarios. Ahora, si mientras escuchas este episodio sentiste que algo se removía dentro de ti, que había una culpa concreta que llevas tiempo arrastrando sin saber bien qué hacer con ella, quiero decirte algo con claridad. No tienes que resolver esto solo. En mis sesiones individuales de coaching terapéutico, trabajamos exactamente este tipo de procesos. Identificar de dónde viene la culpa. Separar lo que realmente te pertenece de lo que aprendiste a cargar por otros. Construir paso a paso una relación contigo mismo o contigo misma donde puedes responsabilizarte, pero sin castigarte. Puedes conocer más sobre mis sesiones. Te dejaré el enlace en la descripción. Gracias por haber llegado hasta aquí, por haberte permitido mirar al frente a algo tan incómodo. Como siempre lo digo, amaros, quereros y respetaros incondicionalmente. El mundo es mejor cuando estáis vosotros. Por eso es importante que sigáis aquí. Buenos días, tardes o noches, allá donde me estéis escuchando. Gracias.